Los 7 misterios bíblicos más perturbadores que la ciencia aún no ha podido explicar. Desde el momento en que el ser humano aprendió a tallar piedra y mirar al cielo, siempre existió una pregunta que ninguna civilización logró silenciar. ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? Los antiguos egipcios construyeron pirámides para responderla. Los griegos crearon filosofías enteras para rodearla. Los mayas trazaron calendarios que pretendían capturarla. Y sin embargo, miles de años después, con satélites orbitando la Tierra, microscopios capaces de observar átomos y computadoras que procesan billones de datos por segundo, hay ciertos relatos contenidos en el libro más leído de la historia humana que siguen resistiendo todas las explicaciones racionales. La Biblia no es solamente un texto religioso, es también uno de los documentos históricos más antiguos y complejos que la humanidad posee. Contiene registros de eventos, fenómenos y personajes que han desafiado durante siglos a teólogos, arqueólogos, físicos, astrónomos y neurocientíficos. Algunos de esos eventos han generado teorías que van desde lo puramente místico hasta lo cuántico. Y lo verdaderamente inquietante no es que existan explicaciones para ellos. Lo inquietante es que, hasta hoy, ninguna explicación ha sido suficiente. ¿Fue el Arca de Noé una nave real que desafió las leyes de la física tal como las conocemos? ¿Puede la ciencia moderna explicar la apertura del Mar Rojo? ¿Existe alguna posibilidad de que la estrella de Belén haya sido un fenómeno astronómico de proporciones extraordinarias o algo completamente diferente a cualquier evento celeste registrado? ¿Y qué hay de los casos donde la muerte aparentemente fue revertida, donde el tiempo pareció detenerse, donde ciudades enteras desaparecieron sin dejar rastro físico coherente? Lo que estás a punto de descubrir en este video no es una lista de creencias. Es una exploración profunda, honesta y fascinante de 7 misterios que la Biblia describe con una precisión desconcertante y que la ciencia, a pesar de todos sus avances, todavía no ha logrado resolver completamente. Cada uno de estos misterios tiene capas. Cada capa revela algo más perturbador que la anterior. Pero antes de comenzar, si aún no estás suscrito a este canal, este es el momento. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video como este, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que lees la historia. Empecemos. Misterio número 1. El Arca de Noé, una embarcación que desafió las leyes de la física. El libro del Génesis describe con una precisión casi técnica las dimensiones de una embarcación construida por un solo hombre y su familia, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducidas a medidas modernas, esas dimensiones corresponden aproximadamente a una nave de 135 metros de largo, lo que la convertiría en una de las estructuras flotantes más grandes del mundo antiguo. Pero aquí comienza el problema. Ingenieros navales de la Universidad de Queensland en Australia realizaron un análisis estructural del arca basado exactamente en las medidas bíblicas. Sus conclusiones fueron sorprendentes. La embarcación, construida con las proporciones descritas, sería hidrodinámicamente estable, es decir, no se hundiría. Pero eso no resuelve el misterio, lo profundiza. Porque si la nave era estructuralmente viable, ¿cómo pudo un grupo de personas contener, alimentar y mantener vivas a miles de especies animales durante más de 40 días en condiciones de inundación total? La biología, la logística y la climatología aún no tienen una respuesta coherente y unificada. Misterio número 2. La apertura del Mar Rojo. Milagro o fenómeno meteorológico extremo. El Éxodo describe uno de los eventos más cinematográficos de toda la literatura bíblica. Moisés extiende su mano sobre el mar,
Un viento poderoso sopla toda la noche y las aguas se dividen, formando un corredor seco por donde el pueblo de Israel cruza a pie. La escena ha sido reproducida en películas, pinturas y sermones durante siglos. Pero en 2010, el científico Carl Drews, de la Universidad de Colorado, publicó un estudio en la revista PLOS ONE que cambió el tono del debate. Drews demostró mediante simulaciones computarizadas que un viento de aproximadamente 100 kilómetros por hora, sostenido durante varias horas, podría, en condiciones geográficas específicas del delta del Nilo, desplazar suficiente masa de agua para crear un corredor transitable de hasta 3 a 4 kilómetros de extensión durante varias horas. El estudio fue revisado por pares y publicado en una de las revistas científicas más respetadas del mundo. Y sin embargo, los propios autores del estudio reconocieron que la sincronización exacta del evento, tal como lo describe el texto bíblico, permanece inexplicable desde el punto de vista estadístico. La probabilidad de que ese viento ocurriera en ese momento preciso, en ese lugar preciso, para ese grupo preciso de personas, desafía cualquier modelo probabilístico conocido. Misterio número 3. La estrella de Belén. Un fenómeno astronómico o algo que los telescopios no pueden rastrear. Los astrónomos llevan décadas intentando identificar qué objeto celeste pudo haber guiado a los Reyes Magos desde Oriente hasta Belén. Las teorías son múltiples y cada una es más fascinante que la anterior. Una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno, ocurrida aproximadamente en el año 7 a.C., ha sido señalada por investigadores como Johannes Kepler como una posible explicación. Otros apuntan a una supernova, a un cometa o incluso a un fenómeno de refracción atmosférica extrema. Pero ninguna de estas teorías logra explicar el detalle más inquietante del relato. La estrella no solo brillaba, sino que se movía y se detuvo sobre un punto geográfico específico. Ningún objeto astronómico conocido se comporta de esa manera. Y eso, para la astrofísica moderna, es un problema sin solución documentada. Misterio número 4. La destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Un impacto cósmico registrado en texto sagrado? Por siglos, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue considerada exclusivamente una metáfora moral. Pero en 2021, un equipo interdisciplinario de investigadores, liderado por el Dr. James Kennett de la Universidad de California, publicó en la revista Scientific Reports un hallazgo que sacudió a la comunidad arqueológica internacional. En el sitio de Tol el-Hammam, en la actual Jordania, identificado por varios investigadores como la posible ubicación de Sodoma, encontraron una capa de destrucción datada en aproximadamente 1650 a.C., que contiene evidencia de temperaturas extremas superiores a los 2000 grados Celsius. Esas temperaturas no pueden generarse mediante ningún incendio convencional ni mediante actividad volcánica local. Son consistentes con la explosión aérea de un objeto cósmico, similar al evento de Tunguska, ocurrido en Siberia en 1908, pero de magnitud considerablemente mayor. El estudio encontró también microesferas de vidrio, cuarzo chocado y fragmentos de hueso humano fusionados con cerámica, todo indicativo de una destrucción instantánea y catastrófica. El texto bíblico describe fuego y azufre cayendo del cielo. Los datos geológicos describen exactamente eso. Y sin embargo, la fuente precisa del impacto permanece sin ser identificada. Misterio número 5. Josué y el sol detenido. ¿Puede el tiempo realmente pausar? En el libro de Josué, capítulo 10, se describe uno de los eventos más físicamente perturbadores de toda la Biblia. Durante una batalla crucial, Josué solicita que el sol y la luna se detengan, y el texto afirma que así ocurrió durante aproximadamente un día completo. Para cualquier físico,
Ese enunciado equivale a decir que la rotación de la Tierra fue suspendida temporalmente. Las implicaciones son catastróficas desde el punto de vista newtoniano. Una detención súbita de la rotación terrestre generaría fuerzas de inercia capaces de destruir prácticamente toda forma de vida en la superficie del planeta. Y sin embargo, el relato describe un ejército que continuó luchando con normalidad. Algunos investigadores han propuesto que el texto podría referirse a un fenómeno óptico extremo, como una refracción atmosférica prolongada que hizo visible el Sol durante más horas de lo habitual. Otros han sugerido que se trata de una narración poética, pero ninguna de esas interpretaciones satisface completamente la descripción literal del texto. Lo que hace este misterio particularmente perturbador es que no está solo. Existen tradiciones orales de culturas en América Central, China y África que describen un día inusualmente largo o corto ocurrido en tiempos antiguos. La coincidencia entre textos de civilizaciones que no tenían contacto entre sí es algo que los historiadores todavía no han logrado explicar de manera unificada. Misterio número 6. La resurrección de Lázaro. ¿Qué dice la neurociencia sobre la muerte revertida? El Evangelio de Juan describe con detalle clínico inusual la resurrección de Lázaro. 4 días muerto, ya en estado de descomposición, según indica el propio texto, devuelto a la vida mediante una orden verbal. Durante siglos, el evento fue abordado exclusivamente desde la fe. Pero en las últimas décadas, la neurociencia y la medicina de emergencias han comenzado a explorar los bordes de lo que consideramos muerte definitiva. El doctor Sam Parnia, investigador de la Universidad de Nueva York y director de uno de los estudios más extensos sobre experiencias cercanas a la muerte, ha documentado casos de pacientes resucitados después de 45 minutos a 1 hora sin actividad cerebral detectable. Sus investigaciones sugieren que la muerte, más que un momento, podría ser un proceso reversible en condiciones aún no completamente comprendidas. Eso no explica 4 días, pero desplaza los límites de lo que creíamos imposible hacia un territorio que, hace apenas 20 años, también habría parecido impensable. Misterio número 7. El Arca de la Alianza, el objeto más buscado de la historia humana. Si existiera un objeto que resume la intersección entre lo sagrado, lo histórico y lo científicamente inexplicable, ese objeto sería el Arca de la Alianza. Descrita en el libro del Éxodo con una precisión constructiva extraordinaria, el arca era una caja de madera de acacia recubierta de oro, con dimensiones exactas y un diseño estructural que algunos ingenieros eléctricos han señalado como consistente con el de un capacitor electrostático de alta tensión. El físico israelí Sif Albeck, entre otros investigadores, ha explorado la posibilidad de que el arca, por su construcción y los materiales utilizados, pudiera generar y almacenar electricidad estática en condiciones de desierto seco. El texto bíblico describe múltiples incidentes donde personas que tocaron el arca murieron instantáneamente. Describe también cómo emanaba luz, cómo los ejércitos que la portaban eran militarmente invencibles y cómo su poder podía destruir murallas. La ciudad de Jericó cayó, según el relato, no ante un ejército convencional, sino ante el sonido y la presencia del arca. Hoy, el arca ha desaparecido. La última mención histórica verificable la ubica en el Templo de Salomón, en Jerusalén, antes de su destrucción en el año 586 a.C. Desde entonces, ningún rastro físico ha sido encontrado, a pesar de décadas de excavaciones arqueológicas, expediciones financiadas por gobiernos y teorías que la ubican desde Etiopía hasta las catacumbas de Roma. Su ausencia es, en sí misma, un misterio
Un objeto descrito con tanta precisión, adorado con tal intensidad y temido con tanta consistencia, simplemente dejó de existir en el registro histórico verificable. Y esa ausencia habla con una elocuencia que ninguna presencia podría igualar. 7 misterios, 7 puntos donde la razón humana llega hasta el borde y se detiene. No porque sea débil, sino porque algunos umbrales parecen estar diseñados para recordarnos que el conocimiento tiene fronteras y que más allá de esas fronteras no necesariamente hay oscuridad. A veces hay simplemente algo que todavía no somos capaces de ver. La ciencia no ha fallado al no resolver estos misterios. La ciencia está haciendo exactamente lo que debe hacer: acercarse, cuestionar, medir, proponer. Pero lo fascinante es que cuanto más se acerca, más compleja se vuelve la pregunta. Y eso en sí mismo es una de las respuestas más honestas que la investigación humana ha producido jamás. Los textos bíblicos llevan miles de años resistiendo. No solo el tiempo, sino también el escrutinio. Y en ese equilibrio entre la fe y la evidencia, entre el mito y el dato, entre lo que podemos demostrar y lo que todavía nos desafía, vive uno de los debates más ricos, más apasionantes y más profundamente humanos de toda la historia. ¿Qué misterio te resultó más perturbador? ¿Cuál crees que tiene una explicación que aún no hemos descubierto? Escríbelo en los comentarios. Tu perspectiva es parte de esta conversación. Si este video te hizo pensar, dale like. Si crees que alguien más necesita verlo, compártelo. Y si aún no estás suscrito, este es el momento. Porque hay más preguntas como estas esperando ser exploradas.